Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental Cotaxta. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al gran auditorio de Conexión B. Jorge, dentro de los campos experimentales del INIFAP a nivel nacional, existen pues parcelas agrícolas experimentales, potreros, bosques, porque hay campos muy grandes, selvas, lagunas, pantanos, desiertos, pirámides hay en la zona de Yucatán, pero en el campo Cotazla hay un panteón o cementerio que es motivo de preguntas y pláticas para quienes nos visitan al campo Cotazla o los que pasan en sus vehículos y que tienen oportunidad después de visitar el campo. Pues está ubicado sobre el kilómetro 34 de la carretera Veracruz-Córdoba, en la carretera federal, en una localidad que se llama La Esmeralda. Ahora, llegan y lo primero que nos preguntan es por qué hay un panteón ahí dentro del campo Cotazla. Y bueno, te diré que está rodeado el panteón de los lotes experimentales de maíz, frijol y otros cultivos. De hecho, actualmente nosotros tenemos ahí la parte de polinización de maíz y pues es todo un agromisterio. La curiosidad de los visitantes también es nuestra, yo también me lo he preguntado, pero nunca me había dado la tarea de investigar, pues, por qué hay un panteón en el campo Cotazla. Sé que, bueno, pues era parte de los terrenos del campo, pero pues una cosa es que hoy siga siendo panteón y otra es por qué hay un panteón. Entonces, lo primero que fue a preguntarle a los trabajadores que tienen más años ahí en el campo. Algunos ya están jubilados, pero siguen participando ahí en el campo. Y me dijeron, ve y visita a don José Luis Morales Morales, quien vive mero enfrente del campo Cotazla, pasando de la carretera en la margen derecha del río Cotazla. Y ahí me dirigí, me recibió su esposa y ya después acudió ahí don José Luis, que es conocido como Huicho Morales ahí por sus amigos. Y bueno, me comentó que nació en 1938 y empezó ahora sí, a comentarme detalles que el terreno donde está ubicado actualmente el panteón era de su abuela, la señora Pomposa Lara de Morales, que vendió al gobierno de México esos terrenos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para que se estableciera el primer centro de investigación agrícola en trópico mexicano, que primero se llamó Centro de Investigación Agrícola e Industria Animal, conocido actualmente como Campo Cotazla, y seguramente fue porque el río Cotazla pasa ahí junto al campo, aunque estamos dentro del área de Medellín de Bravo. Me comentaba don Huicho Morales que si él le tocó ver cuando llegaba la gente de la Fundación Rockefeller, de la Secretaría de Agricultura, pues ahí a platicar ahí con su abuela y su abuelo para la venta de los terrenos. Bueno, pero ya entrando en materia sobre el tema del panteón, me dice que él desde niño veía que sepultaban a los difuntos en ese sitio como si fuera un terreno pues para ir a enterrar a los familiares o algunos conocidos de ahí de la comunidad. Y bueno, pues nos fuimos a dar la vuelta a mi compañero Simón y su servidor ahí pues al cementerio, porque sí, ya hay bastantes difuntos y una señora que en ese momento visitaba el sepulcro de su familiar, que inclusive tenía música ahí porque le gustaba mucho a su mamá la música, nos comentó que su mamá le platicaba que cuando alguien se moría en esa época lo sepultaban de una forma muy artesanal porque los espacios eran muy angostos, ¿no? Y me dice que bueno, pues así como fallecían, los envolvían en un petate y que pues así los enterraban. Bueno, eso nos platicaba. Y que también le dijeron que en la época de la revolución, pues también en algunas ocasiones ahí enterraban a aquellos que morían en esta guerra, ¿no? Y ya animados por la curiosidad, nos adentramos al panteón y dejamos un momento las labores del módulo de maíz que está sembrado exactamente a un lado. Y nos fuimos al mero centro del panteón y empezamos a caminar con todo respeto entre los sepulcros y localizamos uno, Jorge, que pues parecía así, yo digo, algo se me da del arte y creo que lo consideré como un sepulcro de este estilo Art Deco o Art Deco, no sé cómo se dice. Pues tenía unos rosetones en su columna, pero no se observaba fecha alguna, así que seguimos caminando, encontramos un sepulcro con una placa más legible, y bueno, ahí decía que una persona había sido enterrada en 1940.
pero eso no significaba que habíamos resuelto el por qué ya era un panteón, ¿no? Una cosa es que ahí enterraran a la gente que fallecía y que no encontraban otro lugar, y otra es que ya hasta siga siendo ese panteón, Jorge. No sé si tú sabías de esto. No, fíjate que no, Paco, ni idea, nunca había escuchado algo al respecto. Está interesante saber el por qué, ¿no? Estaba este panteón ahí. Y bueno, y la pregunta aquí que te quiero dejar, digo, ya que sacaste aquí así el tema del misterio, ¿no? Y vámonos también un poco a la parte esotérica pues, del relato que nos estás haciendo sobre el campo experimental Cotaxtla. Para esto, ¿ha habido algunas apariciones ahí extrañas o algunos casos extraños de ciencia, de ciertos seres que se puedan ahí aparecer en el día, en la noche y que haya pegado un susto a alguien de ahí del campo? Pues fíjate que no he preguntado, pero eso al ratito, la próxima semana que ande por ahí vamos a preguntar. Lo que sí es que a veces se nos desaparecen las cosechas de ahí de alrededor porque esa es la parte más alejada de las oficinas, o sea que sí entra gente, pero no precisamente eso, pero ya lo voy a investigar, Jorge. Y bueno, siguiendo con la investigación, nos fuimos más al tema documental y recurrimos a otras fuentes para saber la historia, pues por qué durante el tiempo fue considerado como un panteón o cementerio municipal. Y lo que voy a comentarles está vinculado con las inundaciones de 1941, que fue un huracán de categoría 3 que entró aquí a la zona centro de Veracruz, y el huracán categoría 1 en el año de 1944. Este último es el que más daño ocasionó por su trayectoria parabólica invertida. No te voy a decir por qué. Este huracán se originó en el Caribe, ingresando primero en tierra en las cercanías de Coatzacoalcos y los Tuxtlas, llegando a la parte media de la cuenca del Papaloapan y la zona central de Veracruz, en Jamapa y Medellín, de Bravo, el 21 de septiembre. Precisamente durante estos días las lluvias fueron muy excesivas y los ríos de Cotazla y Jamapa se desbordaron, inundando grandes extensiones de tierras agrícolas, pastizales y comunidades. Nos mencionan que la altura que en algunos lugares llegó fue hasta de 3 metros, en algunos menos, pero bueno, en donde hubo mayor al nivel del agua, pues esto ocasionó pues más desastres en viviendas y patrimonio. Todavía en el relato que encontramos durante la primera semana de octubre de 1944, las comunidades estaban incomunicadas y como era de esperarse, hubo pérdidas humanas y los terrenos donde normalmente sepultaban a las personas en algunas otras comunidades, pues estaban bajo el agua. Entonces los sepelios o entierros se dirigieron precisamente al lugar donde hoy está el campo Cotazla, que por sus características está sobre una loma. No sabemos si esta, este terreno, así como una loma, fue hecho por culturas prehispánicas, porque esa zona ha habido algunos rescates arqueológicos, y en esa época era el único lugar alto para enterrar a sus difuntos. Y consideramos que a partir de esa fecha se convirtió en panteón por estas características, ya que los habitantes consideraban que las inundaciones iban a ser cíclicas y que por esa razón preferían mejor enterrar a sus difuntos en ese lugar. Obviamente he observado que estas inundaciones son cíclicas porque me ha tocado ver las inundaciones y que nos han afectado ahí los trabajos de campo, ¿no? Esta inundación de 1944, Jorge, fue la que ocasionó grandes pérdidas en la cuenca baja del Papaloapan, desde Tustepet hasta las cercanías de Alvarado, sur de Veracruz, pasando por la región de los Tuxtlas, afectando grandes superficies de cañales que abastecían a los ingenios de Ángel R. Cavada, que fue lo que estaba escrito. Aunque las referencias indican que este huracán, por tener una dirección inversa, entró por segunda vez en Tampico, afectando poblaciones en el norte de Veracruz. Serios perjuicios dejó este ciclón de 1944 a la agricultura, a la ganadería, a las casas habitación y pérdidas humanas. Y ya don José Luis me comentó que siempre que se desbordaba el río Cotazla, sus papás los enviaban a él y a sus hermanos a otra comunidad llamada Mecayucan, que está como si fuera Satinajas, alejada de las inundaciones. Jorge, cuando fueron adquiridos los terrenos para establecer el campo Cotazla en 1954 y 55, que fueron adquiridos a 4 personas de ahí de esas comunidades, se acordó con los pobladores de La Esmeralda y de otros ejidos ahí cercanos
que el panteón continuara para que los habitantes de esas comunidades siguieran sepultando a sus difuntos en ese panteón, que actualmente le denominaron las Palmitas, porque hay tres palmas que nacieron antes, como me dice don José Luis Morales, pues antes, él ya cuando era niño ya estaban las palmas, o sea, que nacieron antes que él. Actualmente este panteón es administrado por el Registro Civil del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, pero se conoce como el Panteón del Campo Cotazla, Jorge. Pues qué buena historia, Paco, qué buena historia. La verdad no la conocía, nunca había tenido datos, razón de ella. Y bueno, pues ya nada más nos vamos a quedar para que en próximas entregas pues nos puedas ya traer la versión esotérica, a ver si es que se les aparece algo por ahí. No, Ok, no de las ok. ratas de dos patas que se llevan las cosechas del fondo, ¿no? Eso sabemos que ya, esas no son ningún tipo de fantasma, ni ningún espectro, ni espíritu. Pero bueno, pues a ver si hay alguna de esas historias que siempre llaman la atención. Jorge, pues ya, ya el Panteón del Campo Cotazla ya no es un agromisterio, ya al menos ya supimos por qué finalmente quedó como panteón y sigue funcionando. Bueno, pues buenas agrotardes. Igualmente, Paco, excelente la historia, por supuesto, como cada viernes en nuestro campo innovador, el ingeniero Francisco Javier Ugal da Costa, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxta. Nos vamos al corte, regresamos.